Got it. Ya. Hola a Buenas todos. tardes. Buenas tardes Hola a todos. Que gusto nuevamente Hola. reunirnos. Estamos muy felices y nuevamente vamos a tener una excelente sesión y con algunos regalitos para ustedes los participantes, ¿no es cierto? Porque hoy día vamos a tener a nuestra escritora invitada. Vamos a tener el honor de estar con una de las escritoras más importantes en este momento en Chile, Nona Fernández, que es multifacética porque es actriz y escritora y dramaturga. Muy metida en el mundo del teatro y de la literatura. Entonces, lo que la hace muy interesante, y sobre todo para un tema como la participación ciudadana, donde el teatro siempre es muy importante con la política y como nos habla de los tiempos, ¿no es cierto? Siempre el teatro ha sido desde Grecia un reflejo y una respuesta de lo que está pasando en la sociedad, ¿no es cierto? Ha publicado el volumen de Cuentos del Cielo, el 2000, las novelas Mapocho, Avenida 10 de Julio, Huamachuco. Estas dos fueron ganadoras del Premio Municipal de Literatura. Fuensalida, Spice Invaders y Chilean Electric. También es autora de las obras de teatro El Taller y Liceo de Niños, que recién las hemos integrado a nuestro catálogo de la editorial Oxymoron. Ambas estrenadas por su compañía La Pieza Oscura. Algunos de sus libros han sido traducidos al alemán, al francés y al italiano. El año 2011 fue elegida por la Feria de Guadalajara como uno de los 25 secretos mejores guardados de la literatura latinoamericana. En otros importantes reconocimientos que ha tenido, destaca el importantísimo Premio Sor Juan Inés de la Cruz, el 2017, por La Dimensión Desconocida, que reconoce la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma español, tanto en América Latina como en el Caribe. Y el año pasado obtuvo el premio Cálamo en la categoría extraordinario por su obra Mapocho. Bueno, como ven, es una escritora muy reconocida, tanto nacional como internacionalmente, y que es muy del presente, de la contingencia de lo que está hablando ahora. Bueno, un gusto, te saludamos desde Biblioteca Pública Digital. Y ahora los dejo con nuestro gran moderador, Guillermo Castillo, quien va a mediar una conversación con ella, y ojalá que ustedes se atrevan a hacerle preguntas, que aprovechen la oportunidad de sacarle el jugo a esta gran autora. Y excelente sesión les deseo, y vamos. Guillermo, te doy la palabra. Hola, buenas noches. Transmitirles como lo nervioso que estoy, es como increíblemente heavy estar con Nona hoy día y con ustedes. A mí me tocó leerla en la U y nada, pues me da como, es un privilegio, pero además de la frase cliché del privilegio, que lo es como quisiéramos saludarte, Nona, contarte un poco que este es un club de lectura digital. Habemos personas de varias partes de Chile y también de América Latina. Tuvimos la oportunidad de acercarnos a tu trabajo a través de La Dimensión Desconocida, y me gustaría poder ser capaz de transmitirte todo lo que nos pasó al conversar con el club de tu trabajo y lo que les pasó a ellos y ellas también. Entonces la idea es que vayamos compartiendo el espacio y que ellos te hagan también sus comentarios y te den cuenta un poco de lo que fue su experiencia con tu trabajo. Primero que todo, saludarte, buenas, gracias por estar aquí. Hola, hola a todas, a todos, a todes. Hola. Oye, nada, tremenda alegría estar aquí. Yo quiero formalmente agradecer a la Biblioteca Pública Digital por esta instancia
¿cierto? Y por esta invitación. Para mí siempre es un gusto tener la posibilidad de conversar con los lectores, porque el trabajo de uno es súper solitario, en ese sentido es muy triste. Y Sí. es muy bonito poder tener este intercambio, ¿no? Recibir sus impresiones, sus reclamos, por supuesto, también, todo, ¿no? La lectura es una experiencia y es una experiencia que pasa por quienes leemos, ¿no? Más que por quienes escribimos. Entonces es muy bonito poder compartir eso hoy día. Yo, nada, feliz, abierta a todo lo que ocurra y nada, pues aquí estoy, Guillermo, para lo que usted estime conveniente. No, no se ponga nervioso, por favor. Muchas gracias. De verdad que es bacán tener el espacio de conversar contigo en esta oportunidad. Contarles a las personas del chat, les voy a pedir que por favor lo escriban en el chat también, para quienes requieran interpretación en lengua de señas. Recuerden que estamos con Karen Schumacher, a quien pueden fijar para recibir la sesión también en lengua de señas. No, nada, partamos calentando motores. Y hay una pregunta que surge en el equipo y quiero compartírtela. Tú has trabajado en literatura, en teatro. ¿Cómo puede la literatura y el teatro hacerse eco de lo que está pasando en la calle? Estamos en un momento súper histórico, especial, esperanzador, también difícil para algunas personas en este país. ¿Y cómo puede la literatura y el teatro hacerse eco de este momento, de los momentos históricos? ¿Qué limitaciones te presenta? ¿Qué oportunidades te ofrece? ¿Cómo crees tú que es posible hacerse eco tanto a través de la literatura como del teatro de lo que está pasando hoy? Mira, yo tengo la creencia de que la creación en general, el arte en general, es un mecanismo justamente para metabolizar lo que está ocurriendo, siempre, con mayor, digo, los momentos históricos o los momentos que no son tan históricos, ¿no? El arte de alguna manera nos ayuda a pensar la realidad. Eh, para quienes escribimos y para quienes leemos, siempre por lo menos la creación que a mí me interesa tiene que ver con eso, con ser un espejo probablemente dislocado de la realidad, pero un espejo, una forma de vernos y entendernos, ¿no? Yo creo que este momento específico, claro, es un momento de una intensidad, pero yo creo brutal, que no hemos vivido hace muchos años. Yo personalmente tengo 50 años, debo decirlo, creo que no he vivido nunca un momento tan efervescente, tan intenso y tan importante en términos históricos como este. Y yo creo que esa sensación es difícil de comprenderla, ¿no? Es muy difícil como de comprenderla. Siento que durante mucho tiempo estuvimos más bien en un estado más o menos predecible de las cosas, ¿no? Y era muchísimo más fácil analizar ese estado porque era predecible. Sin embargo, ahora todos los días estamos meditando cosas nuevas, todos los días sentenciamos algo y el día siguiente nos desdecimos, la realidad cambia, lo que nos hace estar tremendamente alerta. Es un momento muy interesante, yo lo encuentro muy interesante. Y creo que, intentando responder tu pregunta, Guillermo, es un momento que nos pone mucha dificultad como para Sí. poder generar arte o escritos, ¿no? Porque es un momento confuso en el cual creo que lo bonito es poder hacer eco de este momento con todos estos ingredientes, ¿no? Y si vamos a escribir, va a ser una escritura confusa, va a ser una escritura a tientas, probablemente a tartamudeo, vamos a decir cosas, nos vamos a decir de esas cosas. Y está muy bien que así sea, ¿no? Y creo que justamente el teatro y la literatura dan cuenta, sí, no solamente en su contenido, sino que también en su forma de los momentos que vivimos. Y este es un momento confuso, tremendamente confuso. Probablemente todo lo que escribamos ahora va a ser confuso, y está muy bien que así sea, ¿no? Qué bueno que te permitas eso, porque en realidad es confusión, efectivamente está pasando en todas las dimensiones, y uno se pregunta en qué medida, o a mí, yo me lo cuestiono, sin ser escritor, ¿la ficción te ayuda a eso? O sea, cuando tienes que tomar decisiones de ser más realista, más testimonial, pensando un poco también en la dimensión desconocida,
tomar elementos reales, jugar con la ficción. ¿En este momento te sentirías más cómoda ficcionando o te sentirías cómoda imbricando ambas cosas, jugando confusamente con ambas ideas? ¿Qué te pasa con Sí. esas dos? Sabes que hace mucho tiempo que me atrae y he estado siguiendo un hilo de trabajo que tiene que ver con un espacio híbrido de creación, en el cual la ficción no lo es todo. O sea, de hecho, un libro como La Dimensión Desconocida, que ustedes leyeron, está rotulado como novela. Yo no sé si es una No, yo novela, tampoco. no sé si es una novela. Creo que es un libro. Creo que es literatura, estoy segura que es literatura. Es ahí, ese es mi lugar. Pero ustedes lo leyeron, es un híbrido entre crónica, entre ensayo, entre documento, entre archivo también. Creo que no tiene ficción, es el único libro que no tiene nada de ficción, de los que yo he escrito, no hay nada. Incluso esas escenas que aparentemente son personales, que podría yo haber inventado esas escenas, no, me puse ese desafío de que todo fuese real, ¿no? Hice más bien como un trabajo de DJ, de organizar materiales. Y lo que me pasa a mí en general es que me siento cada vez más cómoda en esos formatos híbridos, esos formatos que no tienen límites claros, que tienen límites porosos. Y creo que este momento, que es un momento completamente líquido, poroso, que no lo comprendemos en lo absoluto, además yo siento que acá en Chile estamos viviendo un momento, tenemos una pandemia que ya con eso estaríamos listos, pero además estamos viviendo una revuelta social, un momento constituyente, o sea, ya la falta de claridad en nuestras vidas es completa. Entonces creo que es bonito asumirla también desde los géneros y desde la forma. Creo que no me atrae la ficción pura en este minuto. Si me gustaría, estoy escribiendo cosas que no tienen mucha estructura todavía, pero creo que en este hibridaje es el que me siento más cómoda en este momento, en este momento, en este mismo momento, digamos. Y ahí, Nona, inevitablemente me surge una pregunta que tiene que ver con esta discusión un poco bizantina, si tú quieres, del compromiso del artista, digamos. Y en esta porosidad, en este juego con la hibridez, ¿no te pasa, no te da susto o cuál es tu mirada respecto de ese compromiso del artista frente a esta misma porosidad? No, porque yo creo que los compromisos del artista pasan por sus trabajos y por sus espacios éticos de escritura, ¿no? Creo que, Claro. por lo menos para mí, son importantes desde ese lugar. Y la porosidad o la hibridez tiene que ver también, no son formas al azar que uno elige. Y aquí me voy a extender un poco más. Pensemos que estamos viviendo un momento, no solamente en Chile, un momento mundial donde estamos intentando desbaratar los límites, ¿no? Estamos cansados de los géneros, estamos cansadas de eso, estamos cansadas de estructurarnos por raza, por género, por límites súper claros, por muros. Hay países que han establecido muros para separar a la ciudadanía. Y hemos entendido que de alguna manera eso no nos sirve de nada y que lo único que hace es atomizarnos, ¿no? Y hemos comprendido la riqueza de la diversidad. Estamos entrando a entender eso. La literatura también, el arte, la creación, va haciendo eco de esos procesos también. No es aleatorio que yo esté desbaratando los límites también de los géneros literarios cuando escribo. Es una postura política y ética también. Eh, no solamente los contenidos de los libros son los que van marcando la ética de un escritor o el proceso creativo de un escritor, también las estructuras, y de hecho yo diría por sobre todo las estructuras de los libros, las formas. Yo tengo la idea de que ya está todo escrito. Imagínense la cantidad Sí. de libros que hay. Están todos los temas tocados, pero las formas y el punto de vista, ahí es donde nosotros descubrimos la autoría, y es ahí donde nos dejamos seducir. Cuando leemos un libro que
a lo mejor la historia de amor ya la conocíamos desde otro ámbito, pero hay un punto de vista, hay una mirada, hay una forma de contar esa historia que es la que nos sacude, y que es la gracia de la creación, ¿no? Entrar a esa particularidad de quien la escribe, ¿no? Y normalmente, por lo menos yo quiero creerlo, la escritura que a mí me interese es de una particularidad que está siempre muy vinculada y permeada a los momentos históricos que se están viviendo, ¿no? A la realidad. Uno no es, como escritora o escritor, uno no está parte del mundo, uno no está parte del país, uno no está parte del barrio, uno no está parte de la casa, uno es parte de todo eso y está completamente determinado por todo eso. Entonces, eso si no aparece en la escritura yo lo encuentro muy raro. O sea, es que lo encuentro muy raro. Como que nos pudiéramos disociar, pues, que es cierto eso, porque uno como que socialmente pareciera pedirles a los escritores, a las escritoras, a la gente que hace arte en el fondo, que tuviera esa disociación, y no es así. Me voy a saltar hartas preguntas, Nona, porque me quedo pensando y me gustaría que hoy día te lean estos jóvenes que están, que es un momento tan efervescente, particularmente la juventud. ¿Cómo te gustaría que estén leyendo estos ciudadanos, ciudadanas de este momento, tu trabajo también? Tu trabajo que toma un momento que quizás no viven, pero que es parte de la memoria de nuestra historia. ¿Cómo te gustaría que te lean los jóvenes de hoy? Mira, nunca me había hecho esa pregunta. Guillermo, honestamente, nunca he pensado cómo me gustaría que me leyeran. Primero me gustaría que me leyeran, sí, sin duda. Ya con eso me siento muy satisfecha si alguien ya toma un libro mío, aunque lo deje a las 2 páginas, ya que hagan esa lección, que se den ese tiempo, me parece ya un hecho muy agradecible. Eh, Quizá podría responder pensando en qué es lo que me ha motivado a escribir. Porque finalmente cuando uno escribe, uno tiene una vocación expresiva, ¿no? Es una vocación también de ofrendar algo. Uno no escribe por uno no escribe para uno. Siempre se piensa que la escritura o el ejercicio de creación puede ser un ejercicio algo narciso, de estar uno escribiendo algo y lanzándolo al mundo porque sí. Y creo que en parte la escritura tiene algo de eso, y creo también que en parte mucha escritura se ejerce desde ese lugar. Yo trato de armar algo lo mejor posible, una reflexión lo más profunda posible, pero estoy siempre pensando en que eso va a ser una ofrenda, y que la estoy ofrendando para el resto, ¿no? Como cuando uno prepara un regalo, ¿no? Para alguien que quiere, que uno lo elige uno, ¿cierto? Y normalmente es algo que a uno le gusta un poco, Claro. que a uno le gustaría también tener. Es algo, a mí me pasa que yo escribo sobre los temas que me preocupan y que por supuesto son los temas que también me gustaría leer, pero los preparo de la manera más cuidadosa y delicada posible para poder ofrendarlo. Y si me gustaría algo, me gustaría que quienes leen mis trabajos vivan la experiencia de pasar por esas historias, ¿no? La mayoría de mis libros revelan ciertas historias, reconocen ciertas historias, la mayoría son historias ¿Duelen también? exactamente, que duelen también, pero me gustaría que se conmovieran con esas historias, ¿no? Para mí es muy importante la escritura desde un lugar experiencial, no solamente desde el lugar intelectual de la lectura, que por supuesto es el ejercicio que hacemos, pero a mí me gusta lo que ocurre un poco en el teatro. Cuando uno va a ver una buena obra de teatro, uno vive algo físico porque está ahí, está con el elenco y participa del rito. A mí, por lo menos a mí me pasa eso, con los libros que me han encantado, yo vivo cosas físicas, yo me, yo me tomo, yo me levanto, a veces he lanzado libros al suelo, los he tomado, los he besado, los he rayado, les he puesto hojas, esa relación, y es una relación experiencial, porque esas historias, como lectores, como lectoras, nosotros las completamos, y las completamos desde nosotras, ¿cierto? Desde nuestra biografía, desde lo que somos, desde nuestros puntos de vista. A mí me encantaría que quienes leen mis libros pasaran por esa experiencia, y por sobre todo, no fueran las mismas personas cuando terminan de leer un libro. Si partieron el libro
y lo cerraron y se fueron a tomar once y se olvidaron del libro, es un fracasado. Y si cerraron el libro y no quedó una reflexión dando vuelta ahí, que los ha modificado, que las ha modificado, también fracasé, también fracasé. A mí, porque de alguna u otra manera lo que me gustaría que pasara es lo que me pasa a mí cuando leo grandes libros. Yo soy otra cuando termino un libro que me ha gustado. Yo creo ser la persona que soy por los grandes libros que he leído, en gran medida, ¿no? He aprendido, soy una mejor persona cuando he sido sacudida por un libro, cuando he sido sacudida por una buena película, por una obra de teatro, por un disco. Y a veces esa otra persona que somos no es algo que podamos entenderlo mucho intelectualmente, no es que esto se modificó, ahora soy así, no, pero sabemos que algo se modificó. Sabemos que algo se rompió, que algo explotó en nosotros, y esa experiencia, no sé, para mí es maravillosa, es maravillosa. Mira, Nona, en el chat plantean esto justamente, leer la dimensión desconocida y salir ileso, no es posible. Es loco porque es imposible pensar en ese nivel intermedio que está en el momento de escribir. ¿Qué te pasará cuando te das cuenta que estáis develando mucho dolor, que estáis develando también horrores, esperanzas también, y que gente quizás 30, 40 años después lo va a tomar y va a tener que hacer el ejercicio de mirar si es real, ficcional, testimonial, de memoria? Quiero contarte que la lectura de La Dimensión Desconocida para nosotros fue muy, muy fuerte, y me gustaría ver si hay alguna pregunta, Catalina, en el chat que tú nos quieras compartir. Antes de darle espacio al micrófono abierto, tengo hartas preguntas, pero quiero escuchar a la gente antes que yo, y veamos. Cata, cuéntame si tenemos preguntas, y si no, dar espacio a los chicos y chicas para la primera tanda de preguntas. Sí, hola a todos, hola Nona, nuevamente agradecerte por estar aquí y por regalarnos este momento tan enriquecedor realmente. Y bueno, en el chat realmente no se plantean muchas preguntas, pero la verdad hay bastantes comentarios. Miren, hay uno que dice Marcela: primera vez que leo uno de sus libros y me encantó su modo de relatar y unir los hechos, relacionándonos con sus propias vivencias. En La Dimensión Desconocida, un libro muy real y doloroso. Buscaré otros libros para leerlos. También Amelia dice: esta permeabilidad del relato, una creación literaria que se impregna de sucesos históricos, que resultó notable a pesar del dolor en silencio que me provocó. Y por último, Natalie dice: sin duda logra el objetivo. Imposible quedar indiferente ante un libro así. Hay manitos levantadas, eso sí. Sí, vamos a ir al tiro de las manos levantadas. Me quedé pensando en algo que señalaron ahí en el chat. No, hay manos levantadas. Dejémosle espacio a las manos, ya después te contaré yo lo que pienso. Rodrigo, tú fuiste el primero, dale. Hola Nona, gracias. Primera novela tuya que leo. Yo nací el 77 y mi niñez la viví en el sur, y después de leer tu libro sentí como que yo no me enteré de nada en mi infancia, ¿ya? Pero cuando llegué a la última parte del libro y conectaste la historia de Papú, que tampoco la conocía, con el caso de Goyao, se me prendió una ampolleta. Me acordé de estar sentado en la cocina de mi casa viendo al Pablo Norato desde los tribunales hablando del caso de Goyao, de Milton Juica, quien en ese minuto quedó ahí. Y ahora al entender la historia, que además el relato lo encontré súper lindo porque siento que es muy personal tuyo, ya muy vivencial, me hizo ir y buscar más información y leer más de cosas que pasaron cuando en realidad yo solo vivía ajeno a todo esto, y en la medida que iba creciendo me iba informando, pero como escribieron por ahí, súper doloroso el libro, pero la experiencia que me generaste fue súper linda y te la agradezco.
Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Nona. Javier, también tienes tu mano arriba. Hola, Nona. Un gusto poder estar acá compartiendo. El primer libro que leí fue Avenida 10 de Julio, Huamachuco, que lo leí en el colegio, y desde ahí que lo busco por todas partes, pero no he tenido la suerte de encontrarlo en ninguna librería. La Dimensión Desconocida remece tanto como Avenida 10 de Julio, Huamachuco. Y en algún punto, cuando mencionas a los Avengers en el relato, me da la impresión de que existe una especie de multiverso igual de Nona Fernández. ¿Será así? ¿Por qué lo dices así? Como una especie de universo que se va desplegando en distintos libros, ¿no? Sí, como en algún punto cuando leí la parte de los hermanos Flores, me recordó mucho esta escena de Avenida 10 de Julio, Huamachuco, que parece ser que, no sé, me transportó un poco quizá a ese libro. Quizá era parte de esa magia, no sé si será un multiverso, como lo dije, pero, pero sí me pareció que encontré esa unión. Y lo otro que me pareció sumamente interesante es esa representación que hace un poco al inicio cuando dice, bueno, voy a escribir esto para un poco sacarlo, y cuentas una historia que no tenía representación, que no tenía un objeto, por decirlo de alguna manera, y se representa a través de tu escritura. Creo que eso, creo que eso me pareció muy lindo, como ese trabajo. Así es que muchas gracias. Qué buena la metáfora del multiverso. Yo creo que está bien, interesante. Muchas gracias, Javier. No sé, Nona, si quieres contestarle o pasamos a la siguiente pregunta. Y un poco de todo, por eso no, no entré. A ver, espero no toser. Pero creo que se ha ido construyendo ese multiverso. Me da mucha risa que lo señales así, pero claro, me pasa a mí que desde la primera novela que escribí, que se llama Mapocho, siento que fui tomando una hebra de trabajo que se ha ido construyendo de un libro a otro. Y hay algunas historias que se repiten o que se profundizan en otro libro o que se insinúan en una y que luego aparecen ya trabajadas derechamente en otro libro. Y La Dimensión Desconocida yo diría que es el libro donde van a dar todas las historias anteriores que yo he enunciado de alguna manera o que han sido trabajadas atómicamente en cada libro, y a veces en formatos de ficción, porque ya lo decía, La Dimensión Desconocida es un libro donde todo es archivo, todo es realidad, salvo cuando yo digo esto lo imagino, y enuncio que lo estoy imaginando, eso claro, claramente es ficción, pero el resto es todo realidad. Y sobre muchos de esos archivos yo antes había trabajado, pero en formato de ficción. Y aquí ya como que me liberé de no del peso de la ficción, porque la ficción no es un peso, pero entré desde otro lugar. Claro, y parece quizá que este fuera la obra donde todos los universos colisionan, todos los universos Fernández colisionan en uno, ¿cachai? Sí, pero Qué bueno, buena. aproximación. Qué buena. Sigamos escuchando a la gente, Nona, y vamos avanzando. Tenemos a Cristian Rojas también arriba. Sí, buenas tardes, Nona. Encantado de saludarte y felicitarte por el libro que me atrapó. O sea, si antes tú decías que era importante para ti que hubiera un lector que captara tu mensaje y no lo abandonara, yo fui uno de ellos, ¿no? Definitivamente. Pero también quería agradecerte también por haber, con tu lenguaje, con tu forma de escribir, con me imagino, tu técnica lingüística, haber dulcificado los episodios más dolorosos que en esta novela se contenía. ¿Ah? Entiendo yo que lo importante para ti a lo mejor era contar una historia, contar esta historia que fue
tuvo un fundamento histórico, o por lo menos tenía un respaldo histórico, ¿cierto? Pero contarla no para acentuar o describir profundamente las crueldades que se cometieron, sino está muy bien logrado, entiendo yo, que cuando había que decir o especificar el resultado de alguna lesión, de alguna violación, de algún vejamen, no más que lo hacía en pocas palabras o en más breves palabras que mejor acentuaste el tema de la historia. Pero también quería preguntarte, Nona, ¿cómo trabajaste internamente en tu fuero personal, ¿cierto? El tema que para mí me impactó, que es la normalización de la violencia en aquellos tiempos. Porque en pasajes de tu libro se veía que había una familia que el señor torturador también tenía una familia y que en la mañana él comenzaba, o sea, se despedía de su familia, sus hijos y se iba a trabajar, pero el trabajo de él no era un trabajo de oficina, como muchos de nosotros, no sé, sino que el trabajo de él era torturar a otra persona. ¿Cómo trabajaste internamente este tema que me pareció, pero muy bien logrado en tu libro? Felicitaciones y muchas gracias. Gracias, Cristian. Sí, mira, sabes que sobre esto a mí un punto que me interesaba mucho trabajar en este libro y fue la razón por la que quise trabajar con este personaje, ¿no? Que es un personaje muy particular, era justamente ese territorio gris en el que el personaje habita, ¿no? Que sin duda es un siniestro, fue un torturador, pero sin duda también hay mucho de héroe por lo que hizo, ¿no? Y nos incomoda mucho esa imagen, no sabemos dónde ubicarla, ¿cierto? Y a partir de él comienzan a aparecer empieza a aparecer esa mirada, ¿no? Esa normalización de la violencia, y no solamente en él, sino que también en una sociedad completa que normalizó muchos actos, lo normalizó silenciándolo. Me acordé ahora cuando hablabas de eso, de un episodio del que hablo yo, de un centro de memoria que fue, no me acuerdo ahora, el nido 21, creo, si no estoy mal. El nido. Creo que era el 21, y ahora me olvidé. El nido 21. 21, claro, que era un centro de tortura en un barrio, de casitas muy chiquititas, donde al lado de esas casitas habían casitas donde vivía gente con sus familias, haciendo la vida normal que hicimos todos en ese momento. Eso a mí me pareció casi tan brutal como el personaje que salía por la mañana a torturar y luego volvía en la noche. Porque creo que es la clave del por qué esto ha ocurrido, porque también tenemos que asumir como ciudadanía civil que se permitió, que lo permitimos. Sí. Que no era, y que, ojo, tampoco era tan fácil no permitirlo, sin duda que no. Pero, y aquí voy a entrar a un eje quizá que es el eje de conversación, de estos ciclos, ¿no? De participación ciudadana. Tenemos responsabilidad en las cosas que ocurren. No somos meras víctimas, no somos personas por las que pasa la historia encima. Y yo creo que un poco lo que estamos viviendo ahora nos lo está haciendo entender también, desde un lugar de participación. Queremos escribir la historia de nuestro futuro y de nuestro presente, ¿no es cierto? Queremos tener injerencia en la historia, ¿no? Y eso, si yo me transporto al tiempo, a este tiempo, y a todo lo que vi, y a lo que experiencié también, es que claro, creo que también hay que asumir que dejamos que ocurriera, que dejamos, que normalizamos, y que eso de alguna u otra manera todavía circula en nuestra sociedad. O sea, vivimos todavía con esa huella de normalizar lo que no es normalizable. El sufrimiento del otro lo normalizamos, la violación al derecho del otro, a nosotros mismos, lo normalizamos. Y hemos estado en esa normalización durante décadas. Yo creo que parte de lo que está ocurriendo tiene que ver mucho con eso, con esa normalización de la violencia, del daño, de la precarización, del dolor, de la injusticia. Lo normalizamos y lo dejamos pasar.
ya a prueba de bala en ese momento, ¿no? Pero eso ha quedado en la sociedad. Y es como muy interesante observarlo, ¿no? A la luz del tiempo. Te agradezco particularmente esta respuesta, Nona, porque la sesión anterior hablábamos un poco de eso, de la presencia también de esta suerte de dimensión desconocida todavía hoy, de esta normalización que todavía está. Y es muy fuerte escucharlo también de ti, porque sí, compartimos la mayoría esta mirada. Pero hay harta gente que ha perseverado con su mano arriba. Entonces, Amelia, por favor. Hola, muchas gracias, Nona. Quiero felicitar también, igual que todos mis compañeros acá y compañeras, este trabajo. Y quiero además felicitar la iniciativa que tiene Biblioteca Pública Digital. ¿Sabes por qué? Porque este ejercicio permite cercanía con las personas que son reconocidas en la sociedad por parte de muchos que somos anónimos. Yo me siento una ciudadana anónima, pero que en este momento estoy siendo escuchada. Y eso es lo que queremos, es la esperanza por lo menos que yo tengo en este proceso histórico, como tú bien iniciabas tu presentación, que estamos viviendo. Bueno, y ahora mi pregunta. Siempre hay un foco como de responsabilidad social en mi sentir, y a mí me ocurrió de que tu libro, tan doloroso y tan bellamente tratado, se identifican personas, familias, hay nombres, pero me pregunto si de repente por tu genialidad, por tu cabeza como creadora, se pasa por la mente fugaz, así, el impacto que pueda tener la crudeza en los relatos en esas personas anónimas, que muchas veces no tienen los elementos para tratar la emocionalidad, si en algún minuto o es una explosión creativa. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Amelia. Oye, sí, es una gran pregunta, porque parte de la escritura de este libro, yo diría que gran parte de la escritura de este libro fue la reflexión sobre lo que tú estás proponiendo ahora acá. ¿Hasta qué momento cuáles son los límites para poder apropiarse de materiales que son nada de lo que con lo que yo trabajé, ninguna de las cosas con las que yo trabajé, ustedes no pueden encontrarlas en alguna parte? Los hechos, los archivos, ustedes pueden tener acceso a estos archivos, se investigan, por supuesto, no es que sabemos que estas informaciones no están así como venga y lea, pero si uno quiere, si va al museo, si entra en tribunal, están, la mayoría de los archivos están, salvo algunas conversaciones, porque fui a las fuentes, ¿no? Fui derechamente a las personas a conversar, ¿no? Con algunos abogados de la vicaría, con la Mónica González, a conversar derechamente con ellos. Pero el tema de las víctimas, sobre todo de las víctimas, fue para mí un gran, ¿cómo decirlo? Era un tira y afloja, porque por una parte, yo al comienzo quería hacer una gran ficción, inspirarme en estos hechos y generar una ficción. Pero me pasó leyendo cada uno de los testimonios que había eran tan interesantes así, que sentía que si yo los intervenía con la ficción, iba a estar transgrediendo de alguna manera esa historia. Después pensé en ponerlos tal cual, pero quizá cambiar los nombres. Y después de mucho pensarlo y de tener ciertas reflexiones con mucha gente que también ha trabajado y trabaja estos temas, me di yo una respuesta. Y esa respuesta tenía que ver con que estas historias que circulan aquí, la historia de Andrés Valenzuela, la historia de la familia Weibel, todas las historias que circulan aquí, son también nuestras historias. Son historias que nos han dolido como sociedad a todas y a todos durante mucho tiempo. Yo no he querido con estas historias hacer nada más que visibilizar de manera cariñosa, porque hay algo que mencionó el Cristian recién y que yo agradezco que lo mencione, porque sí fue un afán del libro. Yo no quería morbo en este libro, en lo absoluto. Quería que tuviera la crudeza de que los hechos tienen, pero hubo un gran esfuerzo por volver este libro lo más dulce que pudiese ocurrir, ¿no?
de manera tal que si un joven, un adolescente, alguien de 12 años leía este libro, pudiese leerlo, sin hacerle el quite al horroroso de los hechos, pero entrando en los hechos y saliendo bien parado de los hechos también, ¿no? Eso para mí fue muy fundamental. Y decidí hacer esta aproximación, y te digo con mucho miedo, esa es la verdad. Tomé esa decisión, pero fue parte de la escritura. Yo diría que casi un año yo estuve en ese debate conmigo misma, y retrocedía y volvía, y retrocedía y volvía. Porque es más fácil señalar a los victimarios. A los victimarios yo no tengo ningún problema ético en nombrarlos, en decir, pero las víctimas siempre, como tú muy bien lo has dicho, hay otra calidad de respeto. Y tuve una muy bonita conversación posterior de la publicación del libro con Mauricio Weibel. Mauricio es periodista, quizá ustedes lo conocen, es una persona muy, muy connotada. Y él leyó el libro y nos juntamos bueno, ustedes lo ven, él es parte del libro. Su padre es una de las historias y él mismo es un personaje dentro del libro. Y él me dijo algo tan hermoso que me dejó la conciencia muchísimo, muy tranquila, y me dijo que él nunca había, en ese momento, este libro se publicó en el 2016, en ese momento tuvimos la conversación, él tiene 2 hijos que en ese momento eran adolescentes, y me dijo, mis hijos saben que su abuelo es un detenido desaparecido, pero yo nunca les he contado lo específico de la historia, porque no he podido, no tengo lenguaje, no sé hacerlo. Y les pasé tu libro. Cuando me dijo eso, además de ponerme a llorar, Sí, qué fuerte. súper fuerte, súper fuerte. Sí. Me sentí como tranquila, con todas esas reflexiones y con las decisiones que tomé finalmente. Porque las hice desde un respeto, Amelia, tremendo, tremendo. Y no he recibido nunca, hasta ahora, de parte de las víctimas o de las familias de las víctimas, más que cariño, más que buenos deseos, más que buenas palabras. Y eso ha sido para mí muy, muy, muy importante, muy, muy importante. Perfecto, muchas, muchas gracias. Muy íntima tu respuesta, te lo agradezco profundamente. Gracias, Nona. Me quedé pensando en algo que señalaste respecto de que no te complicaba referir y nombrar a los victimarios. Sin embargo, cuando escucho a Mónica González y después a ti en tu escritura hablar del caso de Papudo, una de las cosas que me conmueve es el profundo sentimiento que escucho en ella y también en ti al leerte sobre su persona y sobre lo que él hace, el contar, el hablar. ¿Qué te significa tomar esa voz? ¿Qué te implica? ¿Te produce también esta misma delicadeza? ¿Te produce? ¿Qué te pasa cuando tienes que tomar la otra voz? Sí, me han preguntado siempre eso, cómo ha sido entrar en la cabeza, aunque sea fantaseada por uno, ¿no? Sí. De Andrés, ¿no? De Andrés Valenzuela. Cuando entré en esta historia, yo siempre entro muy en vacío, con muchas intenciones, y empiezo a investigar, y el material es el que me va orientando, me va dando las luces de cómo debo escribir ese propio material, ¿no? Yo originalmente quería hablar con él, o sea, mi fantasía del libro terminaba con una visita que yo iba a hacerle a él a Francia, auspiciada no sé por quién, pero yo iba a llegar a conversar con él y la última escena era esa conversación, ¿no? Pero me pasó investigándolo, me pasó escuchando los testimonios sobre de la gente que estuvo con él, la gente que lo ayudó a salir, la gente que recibió los testimonios, la Mónica, Héctor Contreras, otros abogados de la vicaría. Había tanto respeto por ese hombre. Oye, a mí también me impresionó. Eso es el respeto. Mucho respeto por él. Que entendí también que si él había decidido desaparecer y transformarse en un fantasma, yo no tenía ¿qué autoridad tenía yo de ir a buscarlo y de enfrentarlo y de ponerlo finalmente en un libro como lo hice, ¿no? Entonces sentía que siempre ese personaje iba a estar ahí desde el archivo
y desde mi propio fantasma, ¿no? Lo que yo podía imaginar de él y de cómo se armaba ese personaje a partir de las fuentes, de los testimonios de los otros, de cómo lo veían los otros. A mí, y lo que me pasó es que no me costó tanto entrar en él e intentar develar su voz, porque leí mucho, como les digo, mucho respeto de parte de todos y de todas con respecto a él, y entendí que el personaje circulaba en una zona gris, que es una zona donde nosotros podemos entrar con mayor claridad. Digo, para mí es muy difícil entrar al cuerpo o a la fantasía de ser una persona, una torturadora o una criminal, se me vuelve muy complejo, ¿no? Creo que todos podemos jugar, imaginarlo, y la creación y el arte juega a eso, ¿no? Pero no se me hacía difícil pensar en un personaje que habitaba esta zona gris. Yo ¿cuántas veces, o sea, me intentaba poner, hay un juego que hacemos en teatro que es el sí mágico. ¿Qué pasaría si yo fuese la princesa de Dinamarca y mi madre se hubiese casado con el hermano de mi padre recién muerto? Yo nunca he sido princesa de Dinamarca, pero puedo jugar, porque tengo una madre, porque tengo un padre, porque he vivido duelo, y desde esos lugares, que son los lugares de la humanidad, puedo jugar o intentar ponerme en esos lugares, ¿no? Y creo que en lugar de la incomodidad, en lugar de estar haciendo cosas que de pronto la vida nos ha forzado a hacer, yo estoy segura que todos y todas las que estamos aquí nos hemos arrepentido de cosas y hemos dicho, ¿por qué hicimos esto? Yo eso lo he vivido. Entonces no me parecía tan extraño poder ponerme en la piel de un hombre que dijo, mierda, me equivoqué, esto no está bien, y no me importa que claro, yo jamás me he enfrentado a la muerte, mis errores nunca han tenido esas consecuencias, asumir mis errores nunca han tenido consecuencias dramáticas como podían tener las de él, pero sé lo que es equivocarse, sé lo que es tratar de enmendar algo, sé lo que es meter las patas, que sé meter las patas, las he metido hasta el fondo. Entonces, desde esos lugares, que son los lugares que todas y todos comprendemos, yo pude entenderlo a él. La dimensión de sus errores no es la dimensión de mis errores, y la dimensión de mis enmiendas no es la dimensión de sus enmiendas, ¿no? Pero desde ese espacio intenté entrar en él, y sobre todo movida por ese lugar de respeto. Siempre le tuve mucho, mucho respeto. Le sigo teniendo mucho respeto. Se nota en el escrito, particularmente cuando le hablas narrativamente a él, en esta escena de la playa. Yo me costaba imaginarte en ese escrito, era muy sentido. Tenemos más manos arriba. Marcelo Dinamarca. Perdona, Madariaga. Yeah. Hola, Nona, ¿se escucha? ¿Sí? Ok, yo quiero partir con una pregunta bien simple primero, porque voy a hacer otra, pero la primera es tan corta que es tu confirmación solamente porque hay algo que yo ya he estado contando en el chat aquí de este grupo de lectura, que toda la gente ya lo sabe, pero tú no, porque tú no te debes acordar. En el libro, tú en algún momento cuando estás hablando de Estrella González, haces una memoria de cuando están pasando la lista en el curso. Sí. Y partes con un Elgueta. Sí. Ese Elgueta fue un compañero de curso tuyo, ¿cierto? Solamente quiero esa confirmación. ¿Existía un Elgueta en tu curso? Sí. Porque mi esposa es de apellido Elgueta, y nosotros dos éramos compañeros de curso de la generación del 90 del mismo colegio donde estudiaste tú. Y ese Elgueta es el hermano de ella, es mi cuñado. ¿En serio? Qué buena. Entonces, Luis Elgueta. Luis Elgueta, él, sí. Ayer le hablé por WhatsApp para contarle si él sabía que aparecía en uno de tus libros. Y me dice que no, o sea, no tenía idea. Y bueno, le comenté del libro y quedó con ganas de leerlo. Incluso ya se quedó con el nombre del libro para leerlo. Muy bien, me parece. Muy bien. Pero voy a hacer primero un comentario con respecto a este libro, porque yo he leído todos tus libros. Yo la primera vez que entré a una librería, yo ya no vivo en Chile, nosotros dos no vivimos en Chile, vivimos en Brasil. Ya. Y la primera vez que entré a una librería encontré tu libro El Cielo. Y lo que me llamó la atención fue que, bueno, encontré a Nona Fernández y dije, ¿será ella? Porque tú
tú no te debes acordar de mí, yo estaba 2 cursos más abajo y yo no era así, o sea, era al revés, todos te conocíamos a ti, no tú al resto. Qué divertido, Porque tú eras Marcelo. conocida dentro del colegio, como la nona. Mm. Y cuando vi este libro, no solo por el nombre lo relacioné, sino porque pensé que tú eras la de la foto. Ah, no, no soy. ¿No eres? Ah, se parece. Bueno, entonces el tema está en que yo he leído todos los libros tuyos, todos, con excepción del último, le paso el dato a la biblioteca que lo disponibilice luego para poder leerlo. Preguntas frecuentes, creo que se llama, no lo he leído. Y cuando leí este libro, yo aún no leía Space Invaders. Entonces, no sabía que ya habías hablado de esta parte de la historia que está al final de este libro, ¿no? Mm. Y lo que me pareció este libro, porque ahora yo lo releí para este club de lectura, y evidentemente no tuve las mismas sensaciones que la primera vez. La primera vez para mí fue sorprendente en un montón de cosas. Yo tengo 2 años menos que tú, por lo tanto en todo este tiempo, yo nací en el 73 más encima, o sea, como que pareciera que mi generación está marcada por eso solamente, por haber nacido en ese año maldito. Entonces, yo ya había leído muchos otros libros, Los zarpazos del Puma, muchos que te relatan esas cosas con una crudeza también que tú dices, esto no puede ser cierto. Y ya teniendo casi 40 al leer tu libro, tú dices que me voy a sorprender con algo que me va a contar aquí sobre esto. Sin embargo, la sorpresa viene por otra parte, viene por esas partes justamente donde tú dices, imagino, y hablas de, por ejemplo, comparas tu desayuno con tu hijo, cómo habrá sido ese último desayuno de los que fueron detenidos en la micro. Se me confunde el nombre ahora, creo que era Weibel, ¿no? Sí, Weibel. Esa es la parte maravillosa, creo, del libro, porque esa es la parte que, cuando tú hablas de un hecho cualquiera que más encima es histórico, ok, tú lo ves como parte de la historia, pero cuando tú lo humanizas y lo llevas a la tierra, es cuando tú haces que eso permee mucho mejor en el lector y que haga justamente tener esas sensaciones que tú hablabas recién, de incluso llorar con eso. Esa sensación, evidentemente, ahora cuando lo leí de nuevo no las tuve porque ya había pasado por ellas y me preocupé de otras cosas. Y por lo tanto, y aquí es donde yo quiero faltar un poco el respeto al tema del grupo, porque yo te quiero hacer una pregunta por otro libro, que es Mapocho. Porque yo siempre he dicho que, para mí, ¿no? Por mi opinión personal, Mapocho es tu mejor libro. Y empecé a preguntarme hoy, cuando estaba tratando de elegir una de las 50 preguntas que tenía para hacerte, tratar de saber por qué Mapocho era para mí más importante que todo el resto. Y tal vez ya con la conexión, y aquí quiero hacer la pregunta, si no me equivoco, Mapocho tú lo escribiste, no sé si completo o en parte, en Barcelona. Sí. Y habla mucho de Santiago en ese libro. Y yo lo leí, ese libro aquí, gracias a la Biblioteca Pública Digital, cuando llevaba muy poco tiempo fuera de Santiago también. Entonces había una conexión de querer ver la ciudad también, que en parte podríamos decir, entre comillas, la extrañaba, pero con una visión que es diferente, ¿no? Uno no ve bien la ciudad hasta cuando tal vez sale de ella y no se da cuenta de lo importante que es para uno. Yo siempre he dicho que mi ciudad me gusta, Santiago, no, yo no soy de los que le llaman Santiago ni todas esas cosas. Para mí, mi ciudad es importante, la cordillera es una cosa importantísima que hoy día no tengo. Quería preguntar entonces eso, si toda esa cosa que pusiste de Santiago también ahí, que no todas son buenas, también salen muchas cosas malas, ¿no? De hecho, la referencia a por qué se llama Mapocho, digamos, lo que botamos al río, viene un poco donde la ves desde afuera la ciudad y no tanto por estar, tal vez si hubiese estado viviendo todavía ahí, habría sido diferente la visión. Mira, Marcelo, primero que nada estoy demasiado impactada contigo, con que seamos del mismo colegio. Nada, qué bonito encuentro y qué bonito lo que me decís también, que nada, estoy bien emocionada. Un abrazo a tu compañera también y a mi compañero, y a Luis, si es que hablas con él. Qué divertido encuentro. Y mira, sobre Mapocho, claro, es mi primer libro. Yo creo que también lo escribí mitad aquí en Chile, yo estoy en Chile ahora, y mitad en Barcelona. Y creo que el libro tenía desde el inicio una vocación de intentar observar la ciudad para apropiársela, ¿no? Yo había estado, justamente, había estado de esos momentos en la vida en que uno puede, tiene los recursos y tiene la energía, y había viajado mucho. Y me preguntaba mucho algo que me sigo preguntando hasta el día de hoy, que qué era ser
chilena. O sea, ¿cuál era la identidad de este país, de este territorio? ¿Qué nos distinguía, no? Todavía no lo sé, honestamente no lo sé. Que pareciera que no son muchas cosas. Es difícil verlas también por lo que tú dices, porque es como los peces en el agua, no ven el agua, uno no ve lo que es la chilenidad. Yo quiero creer que existe, ¿no? Pero me cuesta verla. Y ese libro tenía la intención de poder observarla, de ver dónde estaba, ¿no? De cuáles eran las claves de la ciudad. Yo soy de Santiago, digamos, no era una intención de hablar desde la chilenidad completa, sino desde las claves que yo conocía como habitante de la capital, ¿no? De la ciudad en la que nací y la que me he movido. Pero la intención era esa, o sea, había una intención de observar la ciudad como un mapa para poder encontrar ahí algo que me hablara de lo que éramos o de lo que somos, ¿no? Y por eso hay una investigación de ir observando lugares, de ir observando, que después deviene en otro libro como es Avenida 10 de Julio, que también es una cartografía de un espacio, intentar entender qué significa ese espacio, qué claves simbólicas, metafóricas hay ahí de nosotros mismos, cómo la ciudad nos espejea de alguna manera, y esto tiene que ver mucho con algo que dije al comienzo, los contextos nos determinan completamente, y las ciudades que habitamos nos determinan completamente, y las ciudades somos nosotros, y nosotros somos en parte la ciudad también. En Santiago somos todos grises porque la ciudad no puede ser más cochina y más gris, digamos. Eso es parte de lo que somos, nos guste o no. Pero tenía esa intención el libro, claro. Y quizá también el escribir la mitad afuera también me permitió esa observación. Sin duda que sí, yo creo que sí. Uno se concentra más y ve mejor desde lejos, sin duda. Yo solo para finalizar quería decirte, bueno, estoy en Brasil, ¿no? Y yo sigo algunos youtubers aquí que son booktubers, la verdad. Y ayer me encontré extrañamente con uno de los 2 o 3 que yo sigo más, que estaba haciendo una referencia a tu libro Space Invaders. No sabía que estaba editado aquí en Brasil. Sí. Y ¿Quién es, pues, Marcelo? ¿Quién es ese? Esa es la portada del libro aquí, que salió ahora en mayo, o sea, tiene 2 meses el libro aquí. Y bueno, me quedé también con las ganas de releerlo porque dijo un montón de cosas que yo no recuerdo haber visto en el libro, entonces voy a tener que releerlo para comparar con lo que él dijo. La visión de un brasilero también de ese libro me pareció bastante particular, digamos, porque vio muchas otras cosas que yo no, y voy a ver si tal vez las veo también. Qué interesante, qué interesante, sí, sí. Hay varios booktubers, Nona, que hablan de tus libros aquí en Chile también, y esa... No sé cómo será tu relación con lo digital, con la circulación digital de tus obras. Me refiero cuando aparecen cosas en Wattpad, o cuando aparecen cosas en Instagram, o cuando los booktubers hacen sus reseñas. ¿Tienes contacto con cuál es el vínculo con esas formas de comunicación no más tantas, juveniles, la quizás? verdad. No tantas, sí. Cada vez que alguien me busca o me comunica, yo ahí sí, pues ahí establezco, claro. Pero no ando viendo qué sale, esa es la verdad, no lo sé. ¿Y te ha tocado compartir con ellos, Nona, en un colegio, con los jovencitos de tercero, cuarto medio, segundo? Sí, mucho, sí. Sí, ahí sí, pero es más que voy por los profes, de pronto alguna profe me dice, oye, estamos viendo esto, claro. Y vamos, hay profes, además que a mí me gusta mucho eso cuando las profesoras y los profesores te buscan, ¿no? Porque ahí tú ves lo importante que es la mediación en la lectura, ¿no? Cuando tienes un profesor, una profesora entusiasmada con lo que lee y cómo lo traspasa, y de pronto tú te enfrentas a un curso de 40 jóvenes que están igual de entusiasmados y tú dijiste, bingo, ya, tenemos 40. Vamos, por eso siempre estoy muy en contacto con las profes y los profes que me piden cosas, ahí voy pero feliz, me encanta, es como un trabajo de ir colonizando, de ir atrapando lectoras y lectores, sí. ¿No? Desde el goce, sobre todo desde el goce, que es lo fundamental en la lectura, a mi juicio. Yo estoy segurísimo que los jóvenes se engancharían un montón con la dimensión desconocida, y me interesa profundamente el proceso que tendrían para acercarse a esta realidad de archivo que tú comentas y esta dimensión más documental vinculada con lo literario. Pero bueno, hay más manos, Nona. Marcelo sí. Olivos. Marcelo, ¿estás por ahí? Ahí está. Hola, creo que soy yo. Sí, pues, usted. ¿Qué tal?
Hola, muchas gracias, Guillermo. Nona, primero agradecerte el espacio nuevamente que tú nos brindas para compartir contigo. Un honor, yo creo, yo con mucha admiración sigo tu carrera, pero desde hace poquito. También, como decía antes, nuestro otro compañero del club tenía como 40 preguntas casi enumeradas que hacerte y obviamente hay que elegir una o dos nomás. Pero a ver si logro conectarlo un poco, si me tomo 3 minutitos. Yo partí la lectura de tus libros, bueno, soy de Chillán, por ejemplo, allá el sistema escolar yo creo que no, o hasta hace muy poco, no privilegiaba la recomendación y la lectura de autores chilenos. Conozco muy poco, siendo una tierra también que tiene sus letras interesantes, Marta Brunet, por decir a alguien, por la música de Claudio Arrau, Violeta Parra también. Sin embargo, me resuenan varios conceptos y palabras que tú has mencionado y los voy a tratar de encadenar con mis preguntas. Una tiene que ver con, no sé si la típica pregunta de cuáles son tus recomendaciones, pero cuando tú hablas de que a ti misma te cuesta encontrar la chilenidad tal vez, y Mapocho fue un intento de buscar algo de eso, tal vez me gustaría saber qué te pasa con eso y con la experiencia de violencia, que no es única la de la dictadura militar, la última de Pinochet. Por cierto, en el periodo más reciente hemos sufrido otras violencias. Entonces, ¿qué reflexiones tienes tú sobre la chilenidad y cómo el problema de la violencia es parte de eso? Un poco lo tratas en tu libro, pero tal vez si tienes alguna reflexión. Pensaba en otras preguntas que hacerte y le da un poco vueltas a la tesis de Hannah Arendt del mal radical y el giro que se pega esta persona que tú, es Yo torturé, en la portada de un tipo que sale a hablarle al país mediante los periódicos de la época que había. Fue muy chocante porque en la sesión anterior de este club de lectura se discutió mucho de qué tan real o qué tanta ficción había en tu libro, en La dimensión desconocida. Y queda un poco la idea de que probablemente habían varias cosas ficcionalizadas que tú hace muy pocos minutos dijiste que más bien es todo muy verídico. Entonces me puse a investigar y recomiendo para los que son busquillas, en Memoria Chilena, en el sitio Memoria Chilena, está toda la revista Cauce digitalizada. Y encontré la portada. Y esa portada es de julio del 85, del mismo mes del año que yo nací. Yo había nacido hace como 10 días y publica esta persona, sale en portada, digamos. Encuentro increíble además que el Estado, tengo mis reparos, pero el Estado, a través de su esfuerzo de las bibliotecas, ponga a disposición material, y me puse a hojear otras portadas de la misma revista escaneada. Y es increíble que el año 85 había tanta información. La portada siguiente es los temas de SEMA Chile. Portada de 2 meses después o 2 semanas después de la revista Cauce, unos temas que tenía inmobiliarios de Pinochet. Heavy, como todavía hay gente que dice que no sabía de la violencia de Estado, y veo unos escáneres de una revista de aparentemente de alta circulación, que no es que no hubiera información, probablemente no todos la leían, pero estaba. Entonces quería preguntarte un poco también por eso y vincularlo también con tu ejercicio de documentación, de búsqueda de información. Si apelaste más bien a tu memoria o hiciste un trabajo de búsqueda de archivos, porque recuerdo que también mencionas que o haces ahí algún guiño a tu trabajo como guionista, aparecen los archivos del Cardenal. Lo mencionas en algún momento también. Entonces, ¿para este libro te procuraste hacer harta revisión de archivo o fue más bien un ejercicio de memoria? Eso, no sé si hay preguntas y hay comentarios, me gustaría tus reflexiones. Y lo último, por aquí está mi hija. Bueno, ahora está viendo tele, pero la estamos incentivando harto con la lectura. Me he metido harto como en consumo cultural infantil, con libros, cosas para pintar. Pillamos por aquí, está bien en el barrio Brasil, entonces pillamos unos libros de pintura de la Federica Mata, agarramos ahí, porque además juegan los juegos y ve que los dibujos son de los juegos. Le estoy leyendo Alicia en el País de las Maravillas, me obligué a leerlo yo en algún momento en inglés y se lo estoy traduciendo yo mismo. ¿Cachai? Y aquí voy a polemizar yo, no te voy a poner a ti en la pata de los caballos, pero
sigo hartas cosas de libros y se habla, por ejemplo, de alguien como Oscar Landerreche, un ejecutivo de Codelco, que escribe libros para niños. Y escribe este libro, Teta y Leonel, que es un cuento que sucede en un zoológico. Y se habla, muy interesante el ejercicio de él de hacer literatura para niños, y lo que yo leo de ese libro es que es una literatura antisindical. Esa es mi interpretación de lo que hace Landerreche. Entonces, no quiero que tú polemices con eso, pero me gustaría preguntarte, pedirte alguna reflexión sobre, o invitarte, ¿te gustaría hacer en algún momento algún proyecto para niños que tú puedas ayudarnos los papás a contarles las cosas medias feas que pueden pasar de esta forma dulce, entre comillas, que se ha mencionado, que lograste también en la dimensión desconocida? Eso, gracias. Landerreche escribiendo cuentos para niños. Bueno, es que hacen lo que quieren, ellos hacen muchas cosas, ¿no? Tienen poder para hacer lo que quieran. A ver, voy a partir hablando un poco de los archivos, que me interesa mucho hablar de eso porque para mí ha sido siempre casi una metodología de trabajo. Todas mis obras o todos los libros que he escrito están inspirados o trabajados en relación a archivos. Esos archivos a veces son, como en el caso de La Dimensión Desconocida, archivos que son de dominio público, ¿no? Que me los robo de la realidad, que los trabajo a partir de archivos de la biblioteca, archivos judiciales, de fuentes, ¿no? Cuando digo fuentes, personas, ¿cierto? Personas a las cuales entrevisto, que participaron de la historia, o observaron la historia, o son testimonios de esa historia, testigos de esa historia. O a veces también esos archivos son archivos personales, ¿no? Pequeñas historias, como lo de Space Invaders, por ejemplo, para quienes los hayan leído, la historia de la Estrella González, una historia que se cruzó en mi vida nomás. Ella era hija de un carabinero que resultó criminal, que fue uno de los responsables de la muerte de los degollados. Nosotros estábamos en el colegio cuando cachamos que nuestra compañerita del colegio era hija de uno de los responsables, ¿no? Y yo con el tiempo encontré que ahí, por supuesto, había una historia que podía ser contada, y trabajé con archivos personales, archivos de algunas de mis compañeras de colegio, conseguí cartas de esa compañera, manejo de archivos, pero desde un espacio más íntimo, ¿se entiende? En el caso de La Dimensión Desconocida, respondiendo un poco a tu pregunta, Marcelo, claro, acá hubo mucho tiempo de investigación. Hubo tiempo en dos áreas. En una primera etapa que fue como casi azaroso, porque como lo cuento en el libro, por distintos trabajos empezó a aparecer la figura del papudo. Y empezó a aparecer y empezó como a enfocarse en mi interés. Y a partir de esos trabajos fui guardando material que iban apareciendo en esos trabajos, ¿no? Y luego cuando tomo la decisión, yo ya tenía una cantidad de material ya acumulado, que lo revisé y empecé a observar dónde podía encontrar más. Y empecé también a urdir una trama, como de alguna u otra manera su propia historia indagaba en otras historias, otras que yo conocía también, que no sabía que tenían relación. Fui armando mi propio puzzle. De hecho, armé un puzzle a lo tira en mi escritorio con vínculos y fotos y todo eso que me encanta. Pero fue una conversación, fue mucho trabajo, claro, de recopilar archivos, de ir a la biblioteca, de revisar los diarios, de conversar mucho con, un poco lo que les contaba yo, fui a hablar con la Mónica, tuvimos algunas sesiones, hablé con Héctor Contreras, que fue el abogado con el que él estuvo de la vicaría, que fue el que estuvo más horas con él, y que hasta el día de hoy es el vínculo que tiene con Chile. Es casi su abogado hasta el día de hoy. Con él también hablamos bastante, el testimonio de otros abogados, el abogado que lo sacó por la cordillera, por ejemplo, abogados que participaron de este operativo para sacarlo del país, y no hay nada más maravilloso para mí que cuando uno comienza a confrontar los archivos con los testimonios y el puzzle empieza a armarse. Eso es porque no es una historia que uno invente, la historia está ahí.
uno la va reconociendo, es casi como un trabajo de arqueología, ¿no? De ir recuperando esa historia y los hilos secretos de esa historia que no son tan públicos, ¿no? Esto de que un amigo de la Mónica se llevó la entrevista y la cosió en su abrigo y lo contó y lo sacó, esas son cosas que no las conocemos, ¿no? Y que ellos me regalaron esos detalles, muchos de esos detalles, y uno va articulando la historia, y eso fue como maravilloso, y es parte como del trabajo que siempre hago. Yo diría que aquí fue el trabajo más de archivo que me pegué, así como lo más grande que he hecho, la historia más ambiciosa, pero de alguna manera también tiene que ver con que es una historia que condensa o contiene mucho de lo que yo ya había hecho, mucho de lo que yo ya había estado, el caso de Goyao, yo ya lo conocía bien, el comando conjunto, yo ya más o menos ubicaba, por eso había estado, por eso el Papú aparecía. Entonces fue como entrar en el gran universo, juntar las piezas de un universo que ya conocía y volver a profundizar en él. Fue muy interesante. Quiero hablar sobre la chilenidad, que es eso que me preguntaste, y la violencia. Voy a tratar de vincularlo porque la chilenidad, claro, no, creo que no podemos definirla como una aceptación de la violencia, pero sin embargo, yo siento que en el periodo que nos ha tocado vivir, desde el golpe militar hasta ahora, hemos vivido en un estado, yo diría como casi que de adormecimiento, de haber estado dormidos mucho tiempo. Creo que el golpe y el modelo en el que hemos estado movilizándonos, en el que nos han hecho movilizarnos, es un modelo que nos ha dormido, que nos ha anestesiado, que nos ha hecho insensibles a muchas cosas, que nos ha hecho normalizar muchos tipos de violencia, normalizar que en la casa de al lado torturen. Si normalizamos en algún momento eso, y nadie nunca lo criticó, ni lo evidenció como un problema, entonces que ahora evidenciemos que el compañero al lado, el jefe lo eche injustamente, no es nada. ¿Se entiende? No es nada. Hemos crecido, nos hemos desarrollado en una lógica que invisibiliza la violencia y la precarización. Y yo creo que estamos rompiendo con eso, y eso es muy interesante de observarlo, ¿no? Hemos vivido como en un paréntesis, esa es mi sensación. Ese paréntesis parte con el golpe militar y lo estamos desbaratando ahora. Y creo que, y es muy loco, incluso en términos muy objetivos, observar cómo nos vamos pisando la cola, y de Bachelet a Piñera, y de Piñera a Bachelet, de Bachelet a Piñera, y es como, o sea, es así de obvio y de claro. Y es un paréntesis que está contenido en una constitución también, una constitución que es en la cual nos hemos regido desde el 80 hasta ahora. No hemos salido de ese mapa, no hemos salido de ese mapa. Y ese mapa normaliza la violencia, la invisibiliza y la normaliza. Y ahora estamos saliendo del mapa. Me gusta mucho la imagen de los ratoncitos de laboratorio, pensando que fuimos los ratones de laboratorio del ensayo neoliberal, ¿cierto? Del modelo neoliberal, y creo que así como ratoncitos hemos estado en esa jaula medio, como viven los ratones que no se dan cuenta que están presos, dan vuelta, y creo que hemos estado en eso, y de pronto algo pasó, que la jaulita se abrió y estamos intentando salir y desbaratar la jaula y salir todos de ahí, ¿no? Y creo que sí, y creo que eso es un rasgo que determina también la chilenidad contemporánea. Pienso en la contemporánea porque sé que la chilenidad del futuro, espero, lo deseamos todas y todos. Va a ser distinta, Nona. Sí. Va a ser otra, ¿cierto? Sí, va a ser otra. Va a ser otra y hay que tener esperanza. Quisiera disculparme con la gente que está aquí en el chat, porque le hemos dado poco espacio al chat, ya lo haremos. Y también hay manos arriba, Nona, quiero agradecerte, pero quisiera llevarte a otro lugar y preguntarte, tú haces escritura de mujeres, eres una mujer escritora, y las chicas les ha costado abrirse espacio en una escritura también medio machista, en un sistema editorial medio machista. Entonces quiero hacerte dos preguntas. La primera, que tiene que ver con ellas. ¿Cómo te sientes formando parte de esta escritura de mujeres chilenas? ¿Cómo te sientes si hay algún referente, alguien con quien tú compartas, algún modelo escritural que estés siguiendo? Acá mencionan a María José Ferrada, por ejemplo, con su novela Cram, me imagino, que también toca ciertas, de un modo muy distinto, eso sí, pero temas más o menos parecidos.
otras también, y me gustaría preguntarte desde ahí, si te identificas, te gusta, ¿hay alguna de ellas con las que te sientas que nos puedas recomendar también? ¿Qué te pasa con este proyecto de mujeres que escriben en Chile? Y el segundo, pregunta también de la misma línea, es ¿quiénes te acompañan al escribir? ¿Qué referentes literarios, qué referentes del teatro, qué referentes te acompañan en esa escritura? Tú me puedes responder como tú quieras, cuál primero, cuál después, está en tu mano, Nona. Gracias. Yo creo que hay algo que me gustaría dejarlo como súper en claro. Las mujeres que escribimos nos hemos agrupado o hemos intentado abogar por una democracia escritural, ¿no? Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que los géneros se desbaraten en términos escriturales y que yo no sea parte de las mujeres que escriben, sino que yo sea un proyecto literario, como mis compañeras también lo sean, como lo son mis compañeros también, que nos olvidemos del sexo de quien escribe, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. No está dentro de esa lógica de ir desbaratando los límites, ¿no? Y todas las causas que nosotras tomamos siempre tienen que ver con eso, con ir desbaratando esas lógicas y que la literatura sea un espacio realmente democrático y que los proyectos literarios brillen según el proyecto. Porque no porque no porque seamos mujeres vamos a ser todas súper escritoras, no, hay proyectos Claro. que a mí no me interesan, que son escritos por mujeres, como hay proyectos de compañeros escritores que no me interesan tampoco, digamos. Imagínate, Landerreche escribe. ¿Me entendí? Uno finalmente se enamora de los proyectos, no, no del género de quien escribe. Es eso lo que nos seduce un proyecto determinado, una obra determinada. Entonces, sin perjuicio de que para ciertos proyectos sea más fácil o más difícil posicionarse, Nona, porque... Por supuesto, es que por eso está el trabajo como de activismo, claro, está justamente en desbaratar eso, y en estar siempre diciendo, oye, una antología de escritura chilena y hay una mujer, claro, una lista sobre cuentistas y hay una mujer. ¿Me entendés? Como esas cosas estamos siempre en esa lógica, y ahora peleando y más gremialmente, como para que los fondos, como para que haya paridad en todo. Si lo logramos para una asamblea constituyente, la paridad se debe constituir como una medida correctiva durante un tiempo hasta que generemos una lógica distinta, ¿no? Y después no vamos a necesitar andar corrigiendo con la paridad, ¿se entiende? Pero lo fundamental es pensar que no porque somos mujeres no tenemos buenos proyectos literarios, no. No porque seamos mujeres vamos a armar el gueto donde todas nos defendemos entre todas y somos la... No, acá nosotras trabajamos porque esto sea un espacio democrático y que los proyectos literarios se defiendan en esa lógica. ¿Se entiende? Eso para mí es súper importante, porque de pronto se cree que, oye, pero es que las mujeres escriben todo lo mismo. No, ¿de qué? Oye, ¿qué escriben las mujeres chilenas? Mire, escriben una cantidad diversa de temas y proyectos. Es imposible estandarizar la escritura de mujeres en Chile. Y eso es lo bonito. ¿Se entiende? Eso para mí es fundamental. Yo tengo compañeras que admiro profundamente, maestras que admiro profundamente. Voy a mencionar algunas. Bueno, la Diamela para mí ha sido una maestra importantísima en mi escritura. La Guadalupe Santa Cruz también es una tremenda escritora. Desgraciadamente falleció la Guadalupe. Hay compañeras de generación con las que yo estamos siempre como constelando de alguna manera, observando nuestros trabajos, cuidándonos también, como es la Lina Meruane, la Ale Costamaña, la Andrea Jeftanovich. Ellas son, sobre todo ellas tres, son mis compañeras de generación. Partimos en los 90 con toda la dificultad que tenía para una mujer escribir en los 90, hacerse esos espacios de los que tú hablas, Guillermo, omitir la cantidad de humillaciones que uno tenía. Claro. Yo creo que nosotros hemos sobrevivido a todo eso, porque hemos sido tosudas, porque nos hemos cuidado, y porque estamos siempre observándonos y cuidándonos. Y porque escriben bien, pues, Nona, porque escriben bien además. Muchas gracias. Sí, pues. Importante. Sí, pues. Sí. Y también porque ellas tienen proyectos escriturales que a mí me interesan y que a mí me nutren también. Y que también me ayudan como es bonito lo que pasa en las generaciones. Uno se va midiendo también. Ah, qué interesante. Oh, qué bonito lo que hizo, qué entretenido. Es una relación muy,
saludable la que tenemos. Y eso me gusta mucho. Hay compañeras, la María José, sin duda, que acá está mencionada, la María José hace un trabajo interesantísimo. Y hay compañeras más jóvenes que me gustaría mencionar, porque siempre es bueno como eso es algo que las mujeres tenemos y hemos aprendido a tener, que nos transfugamos, o sea, uno, como los espacios cuesta ganarlo, siempre andamos haciendo espacio a las compañeras, haciéndonos espacios para nosotros y para el resto, siempre es como parte de eso. Me gusta mucho el trabajo de la Romina Reyes, por ejemplo. Hay un trabajo de la Jocelyn Zavala, que tiene un libro que publicó hace muy poco en una editorial muy pequeñita que se llama La Secta, que se llama, déjenme acordarme el nombre, mi memoria es un problema. Voy a seguir hablando y buscar el nombre acá, pero es su único libro, el único libro de la Jocelyn Zavala. Margen de Error, me acordé, Margen de Error. Es un libro híbrido, muy en el tono del que estoy hablando también. Me gusta mucho una autora que se llama Belén Fernández Llanos, que tiene un libro precioso sobre la muerte de su madre. Ella no está más con nosotros. Todas estas autoras son autoras como de 30 años, de 30 y 35 años. La Belén, estoy intentando acordarme, niños. También la Macarena Araya, no sé si han leído a la Macarena Araya, no me acuerdo el nombre de su libro. No me hagan recordarme, no me acuerdo. Está bien, no te preocupes. Pero es de la editorial Noctámbula. Paisajes. Paisajes, gracias. Aquí no se acabará el cuento. Eso, Paisajes, aquí no se acabará el cuento, también es muy interesante. Esas son algunas como autoras que he estado leyendo, que me interesan harto, me gusta harto su trabajo. ¿Y quiénes me acompañan? Esa pregunta es bonita. Uno siempre está, yo creo que a ustedes les debe pasar también, uno va volviéndose fanático, uno tiene sus periodos, ¿no? De pronto uno encuentra una autora, un autor y va con todo con ese autor. Después encuentra otro. Entonces es muy disímil la constelación en la que yo intento moverme, pero hay algunos astros fundamentales, y voy a hablar de ellos, ¿no? Que por supuesto para mí vienen del teatro y de la literatura. Don Enrique Lin, para mí es fundamental. Grande. Tremendo. Pepe Donoso, sin duda. La Diamela, que la mencioné como una, y la Guadalupe también, para mí son como escritura importante. Carlos Doroguet, don Carlos Doroguet, para mí también, tremendo. La Isidora Aguirre, que es una dramaturga que todos la conocemos por La Pérgola, pero la obra de la Isidora sobrepasa La Pérgola infinitamente. Don Juan Radrigán, don Egon Wolf, el querido Alejandro Sievekin, que en general es como la generación casi de mis abuelos, más que de mis padres, ¿no? La Diamela podría ser más mi mami, pero el resto, una hermana mayor, pero es como esa generación de la Elvira también, la Elvira Hernández, una autora, y la Rosa Betty, son dos poetas chilenas que yo admiro profundamente. Y si bien he mencionado autores y autoras muy disímiles, hay dos ejes que me gustan y que son de los cuales yo me afirmo. Uno que tiene que ver con el no realismo, con torcer el realismo, con escribir desde un espacio que es únicamente literario, no tratar de emular la realidad. Por eso la Diamela, por eso Donoso, por eso Carlos Droguet. Y por otro lado, y aquí puedo ser contradictoria, aquellos que miran la realidad con una dulzura y una ternura increíbles, como lo es, por ejemplo, la Rosa Betty, como también lo tenía en parte Lin, que traducía esa realidad tal cual. Esos dos ejes a mí me apasionan mucho, me apasionan muchísimo y me alimentan, y cuando estoy triste digo, quiero decir, cuando a veces uno pasa por procesos donde la escritura cuesta encenderla, ¿no? Cuesta encenderla, tú sabes lo que quieres más o menos, la escena que quieres construir o por dónde entrar, pero faltan las palabras. Ahí yo abro cualquiera de estos textos, abro no sé, Pate Perro, me meto en Lumpérica, me meto en el obsceno pájaro de la noche, y basta un párrafo y se enciende la letra, ¿no? Se enciende la letra. Qué bonito. Yo quiero agradecerte tanto, primero por
por haber ofrendado este tremendo espacio. Estamos ya muy cerca del tiempo, nos ha pasado muy rápido, qué ganas de tener más tiempo porque quedaron manos y preguntas, Nona, pero Sí. particularmente por esta respuesta quiero agradecerte porque para la gente que empieza a escribir, escucharse nombrado por ti es un espaldarazo, y no solo es eso, sino que también es una suerte de vínculo constelado, como dices, de acercarse a proyectos escriturales pasados y presentes que están formándonos en nuestra identidad escritural, narrativa. Y en ese sentido, agradecerte mucho por eso. Agradecerte, bueno, acá en el chat se está poblando de agradecimientos para ti. Sí. Ha sido un espacio honesto, Nona. Yo quiero agradecerte particularmente por la honestidad, por lo relajado de la conversación. Se me quitaron los nervios, te lo agradezco. Y estoy seguro que para la gente del club ha sido realmente una experiencia muy rica, y digo rica en todos los sentidos, porque siempre es bacán tener estos espacios. Agradecerte por todo. Y bueno, ahí se sigue poblando de agradecimientos. Cata, no sé si quieres comentar los agradecimientos a Nona. Sí, vamos viendo. A ver, dice, de donde empieza Patsala dice, gracias por este instante, por ofrendar tu escritura, como dices. Es muy hermoso recibirlo de esta manera. Qué interesante reflexión respecto a la clasificación y encasillamiento de ciertos géneros. Bueno, después Javiera habla un poco de, ella estuvo entre nosotros de Belén, preciosísimo. Pili dice, creo que de parte de todos debemos agradecer a la Nona por sus libros. Amelia dice, toneladas de gracias. Marcelo, riquísima experiencia. Salem, Nona, te admiro un montón, eres mi escritora chilena favorita. Rodrigo, muchas gracias, Nona, fue muy grato poder compartir contigo. Marcelo, muchas gracias, Nona, admiración eterna. Natalie, muchas gracias a Nona y a todos por sus preguntas y comentarios. Y por último, Javier dice, muchísimas gracias, Nona, y a Biblioteca Pública Digital. Nunca pensé que podría conversar con la autora que cambió algo en mí durante mi etapa escolar. Un abrazo. Lindo. Yo me sumo y perdona que te interrumpa, dale nomás. No, qué lindo, dije yo. Dale, dale. Bueno. Gracias, Nona. Solo eso. De verdad, es un espacio maravilloso, ya te lo he comentado. Y creo que también el agradecimiento es extensivo para la gente del club. Gracias por atreverse a hacer las preguntas. El verbo no puede ser atreverse. Gracias por conversar con la Nona y por querer ahí ofrecer de ir y vuelta a la experiencia con la dimensión desconocida. Por mi parte, ya estamos sobre el tiempo. Agradecerle a cada una. Sí, por favor, Quiero no. agradecer también, puedo antes de que despidas, sí, y después despido Todo lo que estoy como rota aquí. No, nada, también agradecerles el espacio, volver a agradecerle a la Biblioteca Pública Digital, agradecerle a ustedes, además ha sido un momento muy cálido, les agradezco también ese espacio de transparencia y de diálogo. Insisto que para mí es muy rico escucharles, piensen que uno nunca escucha a quien lee. A mí me pasa que en el teatro, cuando yo actúo, yo veo al público. Entonces yo sé cuando el público está aburrido, sé cuando el público se quiere ir y sé cuando el público lo está pasando muy bien. Pero cuando escribo un libro, nunca tengo conciencia de cómo ese libro es leído o cómo conversamos con la o el lector. Y soy, porque por algo estudié teatro, soy alguien que me gusta tener ese intercambio, ¿no? Entonces estas instancias para mí en específico son muy revitalizadoras y son súper necesarias. Yo las agradezco porque me alimentan mucho. Así que les agradezco también a ustedes por eso, por retroalimentarme. Un abrazo, Nona. Gracias por todo. Invitada, nos vamos a volver a encontrar. Invitada cuando tú quieras. Y bueno, nos vamos a encontrar ahora al final del curso, del club. Pero por lo pronto un abrazo enorme, 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 enorme de parte de todas y todos. Sí, también uno para ustedes, para cada uno y una. Muchas gracias. Para cada uno, un abrazo también. Espero que estén muy bien en estos días. Para cada uno, sus familias, sus espacios.
Cuídense mucho, nos vamos a ver el próximo jueves nuevamente, y por lo pronto, y hasta ese momento, vamos con las lecturas. Acuérdense que tenemos nuestro chat también donde podemos ir conversando sobre este tremendo espacio que Nona nos ha regalado. Y desde acá, un abrazo enorme, se cuidan y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Felicidades, Guillermo. Muy bien. Muy excelente la mediación. Gracias, Sí, gracias, bien, Guillermo. Nona. Gracias, Muy bien. Nona. Salvador, Gracias, Nona. Y gracias a ustedes. Y Marcelo, saludos. Madariaga. Mira, ahí la veo.